¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden en las bambalinas del cine de oro mexicano? Imagina por un instante al ídolo eterno de México, Juan Gabriel, el Divo de Juárez, voz celestial que desgarraba estadios entre lágrimas, letras que rompían tabúes y una presencia en el escenario que electrizaba cada fibra de quienes lo admiraron en silencio. En una sociedad donde el amor prohibido era pecado y la transparencia emocional suponía el exilio social, él bailaba entre sombras y luces, guardando un secreto impensable. ¿Y si detrás de cada balada nostálgica, de cada crescendo que estremecía corazones, se ocultaran pasiones ocultas con los hombres más venerados del cine, íconos de familias perfectas y rostros de virtud en revistas de domingo? ¿Qué misterios, guardados celosamente en los pasillos de Televisa y los camerinos de Churubusco, retumbaban entre susurros cuando la luz de los reflectores se apagaba? Hoy descorremos el velo. 5 nombres intocables, 5 galanes casados que, habiéndolo tenido todo, encontraron en Juan Gabriel libertades que el mundo les negó. Fuego imagina el escándalo, el vértigo y el pulso acelerado por lo prohibido. Vela, el cine de oro escondió historias que nadie se atrevió a revelar. Película, si estas verdades te inquietan hasta el fondo del pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo intentó borrar bajo candados de silencio. Porque lo que vas a escuchar, podría cambiar tu manera de ver a tus ídolos, para siempre. Julio Alemán. Estrella blanca mediana cuando las luces apenas tintineaban en los sets de cine mexicano, Juan Gabriel entraba como un relámpago suave, con pasos coreografiados y mirada vulnerable. El Divo era demasiado puro para un mundo tan áspero. El primero de nuestros galanes casados llevaba el nombre de Julio Alemán, padre ejemplar ante la prensa, con hijos rubios en fotos domingueras y esposa impecable abrazada en portadas de revistas. El destino los cruzó en del otro lado del puente 1980, donde la química entre ambos era tan visceral que el director suspendía cortes para no romper el embrujo. Los ojos de Alemán buscaban al joven cantante, y en cada escena prolongada, se percibía una tensión eléctrica que desbordaba la pantalla. La sensibilidad era el imán, gestos delicados, voz temblorosa y dulzura indomable. Eso, decían técnicos y maquillistas tras bambalinas, no era actuación, era confesión. Fuego en los pasillos, la protección de Alemán hacia Juan era pública. Nadie molestaba al artista afeminado mientras el galán estuviera cerca. Pero los rumores corrían sigilosos, bromas del equipo, silencios extendidos en el tráiler cerrado durante noches largas de rodaje, risas ahogadas y suspiros que nadie quería interpretar. Entre el bullicio, fuentes de época indican que Alemán encontraba en Juan Gabriel un refugio. El Divo no pedía compromiso, no exigía nada que comprometiera la fachada de macho. Su entrega era absoluta, su devoción, como la de un admirador que no busca desafíos, sino redención. En fiestas exclusivas, se les veía aislados en balcones privados, lejos de los flashes, compartiendo miradas que prolongaban los segundos. La sociedad no perdonaba la debilidad masculina, y el galán, acostumbrado a encarnar la virilidad absoluta, necesitaba escapar en secreto sin perder autoridad pública, ni arriesgar familia ni legado. Corazón negro, la historia se apagó en susurros. Las miradas duraron más de un parpadeo, los toques sobre el hombro fueron más paternos, pero testigos afirman que hubo complicidad en cada silencio. Estrella blanca mediana, ¿podría una devoción así sobrevivir bajo candados de hombría y pactos de silencio? ¿Y cuántos vieron más de lo que admiten en las sombras del cine mexicano? Carlos López Moctezuma. Estrella blanca mediana, el viento crujía en las haciendas rurales donde se rodaba Nobleza Ranchera 1977, y allí Carlos López Moctezuma, coloso de voz de trueno y figura de villano implacable, encontraba en Juan Gabriel un espejo invertido, donde uno imponía miedo con solo mirar, el otro derretía corazones con temblores de emoción. Nadie pensaba que esos dos mundos pudieran tocarse, hasta que lo hicieron. En los recreos largos, alejados del bullicio y bajo cielos llenos de estrellas, el veterano buscaba conversaciones privadas con el cantante. Los técnicos decían que cada palabra entre ambos era tan baja como un susurro imposible de descifrar y que los abrazos, a la sombra de los decorados, duraban más de lo que dicta la cortesía profesional. Fuego, testigos de la época, electrizados por los rumores, aseguraban que López Moctezuma protegía a Juan Gabriel con ferocidad de patriarca. Ni un solo insulto homofóbico pasaba desapercibido, quien molestara al Divo, salía del set. Pero más allá de esa defensa pública, documentos señalan que el veterano buscaba refugio en la suavidad de Juan, una dulzura que lo hacía sentir seguro y absoluto, un refugio dulce e inocente que no ponía en tela de juicio su hombría conquistada a pulso frente al público. En noches eternas de rodaje, se hablaba de tráileres cerrados desde dentro, donde la complicidad se tejía en risas bajitas y movimientos velados. Nadie cuestionaba directamente, porque sabían que el castigo por romper el pacto de silencio sería fulminante.
López Moctezuma, símbolo del hombre indomable en la pantalla, lograba ser vulnerable solo delante del joven que no pedía nada, no reclamaba ni fama, ni halagos, solo presencia y calor humano. Corazón Negro, mientras la prensa los describía como mentor e hijo artístico, el equipo sabía leer entre líneas las miradas y los gestos que decían más que 1000 entrevistas. Estrella Blanca Mediana, ¿puede el hombre más rudo del cine dorado encontrar paz solo con quien es capaz de llorar en público? ¿Y cuánto de estas historias se perdió para siempre bajo el peso de la reputación y el miedo? Joaquín Cordero. Estrella Blanca Mediana en los salones ahumados de la capital, donde la élite artística mezclaba secretos con copas de coñac, Joaquín Cordero emergía como figura incuestionable de moralidad y respeto familiar. Las cámaras lo adoraban, la prensa lo vendía como modelo de virtud, pero no podían espiar tras las cortinas de su vida privada, donde Juan Gabriel se presentaba con manos nerviosas y melodías inéditas al piano. Bajo luces bajas y aroma de perfume francés, la prensa de entonces reportó que Cordero defendía públicamente al divo de baladas. Es un poeta con alma pura, decía en entrevistas, rechazando tajantemente comentarios venenosos sobre su afeminación. Pero entre confidentes, el rumor era otro. Encuentros a puerta cerrada en la mansión de Polanco, notas suaves que solo 2 podían escuchar, y risas que desmentían la imagen fría y disciplinada que Cordero proyectaba frente al mundo. Fuego, un productor cercano, contó haber pasado una noche por el estudio casero, oyendo en la penumbra notas de piano, frases quedas y la electricidad de algo más que amistad. El galán, atrapado en una rutina de matrimonio ejemplar y expectativas sociales, encontraba en el joven cantante la excepción liberadora, el permiso de romper la armadura sin temor a ser destruido. Juan Gabriel, admirador ferviente y devoto, no disputaba estatus ni buscaba exponer a su mentor, solo entregaba su arte y su vulnerabilidad. Nadie podía sospechar que tras la defensa pública y los discursos de rectitud se ocultaba una complicidad profunda, una comunión de caricias disimuladas y presentaciones privadas. Cordero fue maestro en enterrar rumores con miradas gélidas y favores profesionales. Ni una línea se escribía en las columnas que él vigilaba, pero los que estaban cerca sabían que el amor ahí era puro, sin juicios ni palabras. Corazón Negro, bajo una ley inflexible de hombría y tradiciones de hierro, ambos encontraron refugio en la música y el secreto, en el perfume de noches eternas y una complicidad que solo entendía quien la vivía en carne propia. Estrella Blanca Mediana, ¿puede el hombre más serio de la televisión permitirse romper su propia ley, aunque sea por un instante, frente a un alma tan transparente como la del divo? ¿Y cuántas canciones nació detrás de puertas cerradas, lejos del juicio de una era? Arturo de Córdoba. Estrella Blanca Mediana, hay noches en que la nostalgia pesa más que el recuerdo. Arturo de Córdoba, leyenda consolidada y galán casado en el ocaso de su gloria, vivía rodeado de elegancia y magnetismo. Nadie sospechaba que tras los muros de su mansión centelleaban relámpagos de un deseo prohibido. Productores y viejos amigos atestiguan reuniones íntimas donde Juan Gabriel le cantaba poemas entre filas de libros polvorientos y jardines iluminados solo por luna y memoria. Fuentes de época indican que, para el veterano actor admirador del cine noir, Juan era la musa ideal, esa figura afeminada, devota sin exigencias públicas, que rompía con dulzura la rigidez masculina del cine clásico. En estas tertulias elitistas, los gestos suaves de Juan, la voz temblorosa y las lágrimas espontáneas, encendían pasiones reprimidas sin amenazas a legados ni reputaciones. Fuego, staff cercano, narraba miradas que duraban segundos eternos, puertas cerradas en bibliotecas solitarias y noches de ensayo donde el divo absorbía poesía erótica para transformar en melodía, mientras Córdoba ajustaba su corbata con una atención que trascendía lo paternal. En público, todo era perfección, sonrisas ante la prensa, anécdotas de oro en la pantalla. Pero, en privado, flashes ocasionales revelaban toques prolongados y roces que decían más que 1000 palabras. En una época de condena feroz y represiva, donde la homosexualidad era un riesgo mayor que el fracaso profesional, Juan Gabriel se convertía en la válvula segura, el amante que no exigía nada excepto devoción y confidencialidad. Córdoba no temía escándalo público, pues la inocencia irrebatible de Juan nunca competía por atención y poder, solo ofrecía afecto puro, redentor bajo la sombra de las tradiciones. Corazón Negro, el mundo miraba a Córdoba como galán intocable, pero quienes estaban cerca supieron leer entre las líneas de su vida. Fue el divo quien le devolvió el fuego de la juventud, sin pedir que renunciara a nada, solo que guardara el secreto. Estrella Blanca Mediana, ¿puede el último gran galán del cine mexicano rendirse, aunque en silencio, a una dulzura que lo hace sentir eterno e intocable? ¿Y cuántos artistas sobrevivieron gracias a amores que jamás conocerán los libros de historia? Ignacio López Tarso. Estrella Blanca Mediana en salones literarios y festivales de cultura, Ignacio López Tarso reinaba con su presencia intelectual y reputación de sabio intachable. El teatro y la academia lo adoraban. Su matrimonio era ejemplo de estabilidad y debate profundo.
Pero entre libros antiguos y copas de vino, la dulzura poética de Juan Gabriel resultó ser tentación irresistible, voz modulada como susurro, lágrimas ardiendo en la lectura de versos, manos temblorosas al piano. Nadie imaginaba que el hombre de ideas sólidas y moral férrea guardara un refugio secreto en el divo más vulnerable de México. Documentos señalan que, en reuniones privadas llenas de literatura y música, Tarso encontraba en el cantante un escape a la disciplina pública y el rigor intelectual que todos esperaban de él. Nadie lo juzgaba ahí, y nadie reclamaba nada salvo arte y compañía. Entre círculos teatrales y autos estacionados en noches lluviosas, los rumores se tejían, abrazos intensos en salones cerrados, silencios que se llenaban de electricidad y complicidad rara vez vista fuera del escenario. Fuego, un amigo del círculo intelectual, juró haberlos visto tomados de la mano en la oscuridad de un café, mientras el resto del mundo ignoraba lo que pasaba tras los cortinajes de debates culturales. En una sociedad donde la hombría era dogma y la homosexualidad una sentencia al ostracismo, Juan era salvación segura para Tarso, admirador sin juicio ni exigencia. El actor enterraba chismes con discursos sobre arte puro y sensibilidad, desviando la atención con maestría teatral. Las cenas literarias se llenaban de dulzura, corrección y cercanía física que iba más allá de la academia. Vinos compartidos, libros abiertos y miradas de una delicadeza que ningún ensayo ni poesía podían explicar. El joven cantante, lejos de amenazar reputaciones, elevaba el arte y la humanidad de su mentor. Corazón negro en festivales culturales, la complicidad era palpable para quienes sabían mirar. Tarso lo llamaba heredero artístico del alma mexicana, y ambos presentaban gestos que decían más que 100 palabras. Pero el verdadero secreto nunca fue público, guardado con talento y pacto silencioso en una época de máscaras y represión mortal. Estrella blanca mediana, ¿qué precio paga el sabio por permitirse sentir lo que su época niega? ¿Y cuántos talentos nacieron del amor oculto en los rincones más profundos de la tradición mexicana? Corazón negro, el rumor fue la sentencia, el pacto, la salvación. En una época donde el amor diferente era un sacrilegio y la pureza masculina, una cárcel invisible, Juan Gabriel desafió silenciosamente las reglas del deseo. Su inocencia fue escudo y llave, permitiendo que 5 gigantes, emblemas de la virilidad mexicana, vivieran el lado prohibido de la ternura sin arriesgarse al abismo público. Círculo negro mediano detrás del telón, estos encuentros clandestinos no solo rompieron moldes, sino que regalaron a la cultura mexicana obras, canciones y gestos que aún resuenan como ecos de lo que nunca se contó. Porque, en el fondo, lo que más importa no es lo que destruyeron los chismes ni lo que silenció la prensa, sino lo que sobrevivió en forma de arte, humanidad y redención. Fuego, nadie puede juzgar lo que nunca vivió en carne propia, solo atestiguar que bajo la sombra del escándalo, florece la verdad más profunda sobre la condición humana. Película, si esta historia te removió el alma, el tiempo de callar terminó. Comenta qué verdad te impactó, dale like si crees que el cine guarda secretos que merecen justicia, y suscríbete a Archivo Extra para que las voces ocultas sean homenaje, no rumor. Aquí, la historia importa porque nos recuerda lo que somos: memoria, herida, homenaje y redención. Nos vemos en el próximo capítulo, porque saber la verdad también es un acto de amor.